Regresamos a informaciones de nuestro país. El canciller Roberto Ampuero afirmó que el gobierno evalúa la posibilidad de mantener o no un embajador en Venezuela. Dijo que esa decisión se va a adoptar tras las elecciones de este domingo. Queremos conversar de este tema. Estamos con el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, quien además es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, se vienen estas elecciones en Venezuela que han estado envueltas en toda una polémica, muchas críticas. Hay quienes definitivamente no las consideran legítimas, que no cuentan con todas las necesarias medidas para que así sean consideradas. Y en este contexto es donde surge esta opinión del canciller chileno respecto a dejar en duda si acaso se va o no a nombrar un representante de Chile como embajador en Venezuela. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Bueno, no cabe duda que la elección venezolana que está citada para el próximo 27 es un fraude desde el inicio hasta su implementación. Fue una medida abusiva, provocativa del presidente Maduro en medio del diálogo que tenía con la oposición, donde se buscaban algunos acuerdos que permitieran una salida democrática y razonable a la terrible crisis que está viviendo Venezuela. Estas elecciones no tienen ninguna condición de legitimidad, ninguna. Son convocadas arbitrariamente, en fechas intempestivas. Se cambiaron las fechas incluso para acomodarlas a los deseos del dictador Maduro. No tienen libertad de expresión los venezolanos para poder informarse de qué se trata. La mayoría de los opositores democráticos están presos, están conculcados en sus derechos. Es una elección francamente trucha, como se dice en buen castellano. Ahora, es evidente que esa elección no va a tener legitimidad ni va a ser reconocida por nadie de la comunidad internacional, ni menos podría ser reconocida por países como los nuestros en América Latina, que llevamos desde un tiempo largo esta parte tratando de colaborar y generar condiciones para que haya una salida democrática. No hay ninguna posibilidad de que estas elecciones sí pudiesen tener algún grado de legitimidad. Estoy pensando, por ejemplo, no ninguna, que se aceptaran observadores, por ejemplo, si aceptaran observadores internacionales, bueno, si hubiese algún modo de monitorear lo que está ocurriendo. No han aceptado observadores internacionales, solo los que van a decirle que sí. O sea, ellos invitan, pero no aceptan que las organizaciones internacionales que hacen estos monitoreos permanentemente lo hagan de manera objetiva. Además, francamente, la situación en Venezuela es tan caótica que incluso aunque apareciera ganando un candidato supuestamente contrario a Maduro, igual no tendría legitimidad. De partida, el único candidato que parece que alguna chance tiene, Henry Falcón, viene del chavismo. Es una escisión dentro del propio chavismo. A su juicio, ¿cuál habría sido la alternativa ideal? Porque si no son elecciones abiertas, libres, democráticas, y que el ciudadano venezolano se pudiera expresar libremente, donde tuviera acceso a los medios de comunicación, donde se garantizara el derecho a reunión, a organización, a difusión, los derechos personales de desplazamiento. O sea, hoy día en Venezuela la situación es dramática porque a la crisis política e institucional lo que hay es una crisis humanitaria, en términos de hambre, en términos de no tener acceso a la más elemental atención en salud, un desempleo y una inflación desgañitada, no hay productividad, el aparato del Estado no es suficiente hoy día como para garantizar derechos sociales mínimos. Antiguamente Chávez se mantenía porque repartía mucho alimento, mucho subsidio por las ganancias del petróleo. Hoy día la industria petrolera venezolana está en el suelo y no se ve cómo se puede recuperar. Entonces estamos en una situación sumamente caótica. Ahora, a mí me parece que respecto al tema de la legitimidad de la elección no hay argumento a favor de eso. Segundo, lo que me ha llamado la atención es que nuestro canciller y nuestro gobierno haya dicho que va a evaluar, dependiendo de la actitud que tome Maduro después de la elección, si nosotros vamos a mantener un representante diplomático en Venezuela al más alto nivel. Yo ahí separo las dos cosas. Un embajador es representante siempre en un país y más aún en una dictadura como la que se viene en Venezuela. Un embajador de Chile tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, tiene mucho que garantizar mínimamente en términos humanitarios a aquellos que hoy día están siendo violados en sus derechos elementales. Chile es un país de refugio. Nuestra embajada tiene que jugar un papel de acercamiento a los distintos actores del gobierno, de la oposición, al mundo social,
a la gente que está pasándolo mal. Y en eso creo que no mandar a un embajador es dar una señal de que nosotros nos desligamos del problema, nos restamos de la situación y no cumplimos con eso que se espera de nuestro país. Que, ¿no puede ser también que es un interpretado país, de como acogida? Una señal de que nuestro país está molesto respecto a cómo se están desarrollando los hechos allá en Venezuela? Sí, pero lo mejor, dicen que lo cortés no quita lo valiente. Y yo creo que lo mejor es expresarlo directamente y francamente a quienes hoy día detentan el poder omnímodo en Venezuela. El embajador anterior, Pedro Felipe Ramírez, en ese sentido, siendo un hombre de izquierda y bien de izquierda, fue muy claro en manifestar lo que era la postura del gobierno de Chile frente a las violaciones a los derechos humanos, frente al rompimiento de la institucionalidad, frente a la disolución de los tribunales o de las cortes que tenían un cierto grado de validez. Esto de que se haya generado una asamblea constituyente con poderes omnímodos amparados por la fuerza, deslegitimando la asamblea parlamentaria venezolana, que fue legitimada democráticamente en elecciones. ¿Por qué? Porque era de mayoría de oposición. Entonces, a mí me parece que en ese sentido nuestro país no puede perder el norte. Nosotros somos un país que dentro de la comunidad latinoamericana podemos influir para que, vuelvo a decir, las salidas políticas y sociales que se busquen en Venezuela vayan por la vía pacífica, vayan por la vía democrática, porque no hay que olvidarse que también hay gente muy interesada en que se intervenga militarmente a ese país, por distintos intereses. Claro, por eso le preguntaba yo cuál era la alternativa para solucionar esto, porque decir, ok, estas elecciones no son el camino, abre el escenario para otro tipo de Claro, porque la comunidad internacional de distintas maneras puede y va a seguir presionando sin duda al gobierno de Maduro. La situación, como te digo, en Venezuela es insostenible. Entonces, cuando la comunidad europea toma medidas y sanciones que tienen que ver con el castigo, por decirlo así, al gobierno venezolano, cuando la comunidad latinoamericana también hace planteamientos de este tipo, cuando la crisis humanitaria se desborda completamente, yo creo que hay posibilidades de ir llevando al gobierno de Maduro a condiciones de conversación y de diálogo con los actores más responsables de la oposición y no caer solamente en este juego de cuál es el más fuerte o quién es el controla el poder absoluto sobre las Fuerzas Armadas, como hace Maduro ahora, mediante la corrupción, mediante granjerías que han sacado a esas Fuerzas Armadas de su papel institucional también. Entonces a mí no me gusta el que nosotros después estemos en manos de las grandes potencias que se pueden dividir este país como ellos quieran, porque creo que nosotros tenemos que jugar un papel grande ahí. El Grupo de Lima, UNASUR hoy día es un fracaso, y un fracaso justamente por esta polarización política, pero UNASUR se crea para enfrentar este tipo de crisis. De hecho, cuando se generó en Bolivia años atrás, ¿te acuerdas cuando se produjo esta situación de que las provincias plantearon una cierta autodeterminación y poco menos que una secesión? Bueno, en ese entonces el diálogo político, le tocó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ayudar a encabezar de que la institucionalidad boliviana democrática se fortaleciera. Otra cosa es que a nosotros no nos guste lo que está haciendo Morales, pero ahí sí se superó una situación que era muy compleja. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con todos esos organismos respecto a la situación de Venezuela? Y lo mismo respecto a las sanciones. Cuando son sanciones económicas, al final los que terminan sufriendo las consecuencias son los mismos venezolanos. ¿Cuál es, por eso digo, el camino para poder...? El pueblo venezolano ya está en una situación cero, por decirlo así. O sea, más daño que el que está sufriendo en términos de lo que podrían ser medidas económicas. No creo que haya más que eso. Lo que quiero decir es que frente a esa situación dramática que se está viviendo en Venezuela, el gobierno en algún momento tiene que darse cuenta que no puede condenar a su pueblo a la hambruna, a la muerte, al desastre y a la disolución de Venezuela como un país institucionalizado, civilizado, donde lo que va a imperar es el control total y absoluto de quienes tienen el poder físico, y el poco poder económico y el poder de las armas. Y en eso a mí me parece que los gobiernos latinoamericanos tenemos que ser mucho más agresivos, más proactivos en ir llevando al gobierno venezolano a un entendimiento interno. La única alternativa que le va a quedar a Maduro, pase lo que pase, es abrirse un diálogo. Es un diálogo donde haya garantes que hasta el momento le permitan al pueblo venezolano decidir.
la última reunión en Dominicana con la garantía del presidente Rodríguez Zapatero y otros ex líderes de Latinoamérica y de Europa, no dio resultado porque cuando se dio cuenta Maduro de que esto iba avanzando a una solución pacífica y democrática, sabía que iba a perder las elecciones. Y por eso llama a estas elecciones abusivas, a estas elecciones en que son una provocación, no solo a los venezolanos, es una provocación también al mundo que está preocupado de lo que está pasando. Ese es el punto. Han existido estos intentos de diálogo, pero todo parece quedar una suerte de statu quo. No hay mayores cambios, mayores modificaciones. ¿Cuál podría ser ese punto de inflexión que efectivamente pudiese llevar a un cambio de actitud desde el mismo gobierno venezolano? Es que yo creo que a la larga se va a producir. Mira lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua es una situación que la conocemos menos porque es un país más chico, más cerrado. Hay una dictadura que ya viene de hace muchísimos años, patriarcal ya de Ortega, y sin embargo el propio pueblo nicaragüense se ha empezado a rebelar, y a rebelar de la manera en que se producen las expresiones populares. Y ojalá no suceda eso en Venezuela, porque en Venezuela han habido hartas manifestaciones en una situación, claro, muchísimo de violencia tiempo, masiva, muchos muertos, y desesperación, de impotencia, de un gobierno que no da su brazo a torcer, que lo único que sabe hacer es el uso de la fuerza. Entonces, claro, se puede producir una situación explosiva, y es el peor de todos los mundos. Por eso es que a mí me parece que si de manera sistemática, de manera consistente, dejamos de lado las ideologizaciones de algunos gobiernos en Latinoamérica que apoyan a Maduro porque forma parte del movimiento bolivariano y no permiten que al interior de Venezuela los propios venezolanos tomen sus decisiones, yo creo que vamos a terminar muy mal, mucho más de lo que ya está sucediendo. Sí, ¿qué le pareció la actitud que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera en este tipo de materias? Ha sido muy crítico directamente de lo que pasa en Venezuela, pero también se ha reunido con líderes con quienes han criticado al gobierno de Venezuela, con venezolanos que han abandonado ese país. Por ejemplo, hace poco mantuvo una reunión con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. ¿Le parece que ese es el camino correcto? ¿Coincide con lo que está haciendo? Yo creo que el gobierno está en ese sentido llevando adelante una cierta continuidad de lo que ha venido haciendo Chile en los últimos 6, 8 años, cuando se empezó a generar esta situación ya con Chávez, de polarización al interior de Venezuela, y claramente se empezaron a conculcar las libertades, a no respetar los derechos de las personas, a perseguir a los opositores por el hecho de ser opositores. De ahí en adelante nuestra estrategia como país ha sido respaldar los esfuerzos de la comunidad, sobre todo latinoamericana. El Grupo de Lima, UNASUR, como te decía, la propia CELAC, el diálogo con la comunidad europea, donde efectivamente se han ido generando hechos que posibilitaron en un momento determinado un entendimiento. Eso fracasó, y fracasó no por la oposición, fracasó por la tosudez de Maduro de entender que si iba a una elección libre, democrática y secreta, iba a perder la elección, iba a perder el poder. Y ese es el punto de quiebre en el que estamos ahora. Entonces, estas elecciones, por eso digo yo que aun cuando votara poca gente o, qué sé yo, ocurriera algo increíble que alguno de los otros 2 candidatos que están ahí en la lista pudieran sacar alguna votación, el hecho político sigue siendo el mismo. Porque Maduro lo que está haciendo es ratificar y consolidar absolutamente el poder en torno al compromiso y el acuerdo que tiene con las Fuerzas Armadas y, digamos, con esta estrategia de partido único que en Venezuela ya se ha dedicado, como se hizo en Cuba durante años, al control ya de la civilidad. Y eso es lo más delicado de todo. Sí, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores le quería también preguntar por la situación que está ocurriendo en Gaza. Hoy se han registrado más de 50 fallecidos, palestinos muertos, y se suma también a la decisión de Estados Unidos de establecer su embajada en Jerusalén, algo que ha sido cuestionado en casi todo el mundo. Sin duda que fue una provocación, lo dijimos cuando Trump hizo este anuncio. No tiene mucho sentido, no avanza nada, no produce ninguna instancia de acercamiento, de acuerdo a las posturas que se viven entre Israel, Palestina y el resto de la comunidad. Creo que lo que ha hecho con esto es acentuar una polarización que se está expresando con violencia y con muertos de gente inocente. No logro entender cómo se están generando esta cantidad enorme de heridos. Hablan más de 2.000 personas, 60, 70 muertos, niños, civiles, donde el
lo que gatilla es este hecho de provocación del gobierno de Trump, de decir, no, yo me instalo en Jerusalén y aquí afirmo al gobierno de Israel, sobre todo en este momento que la situación que se está viviendo allá es muy sensible con el enfrentamiento de Israel con Irán, de Irán, por supuesto, también con una postura donde el rompimiento del acuerdo de control de armas nucleares también genera otros efectos políticos que cambian mucho el cuadro en esa zona y lo hacen altamente explosivo y peligroso. La apuesta de Trump, más allá de decir, mire, yo cumplí con lo que dije en la campaña, me parece sumamente arriesgada, peligrosa y poco entendible para lo que es el rol de un país como Estados Unidos, que por la influencia que tiene debiera ser un garante de paz y no un provocador de conflicto. Sí, ¿debiera el gobierno de Chile emitir algún tipo de reacción? Tiene que condenarlo ¿Cuál debería ser la actitud respecto a lo que está pasando tanto con Jerusalén como lo de Gaza? De condena categórica. Yo creo que en esto no hay dos opciones. Un país como el nuestro, cualquier país civilizado donde lo que se busca siempre es el entendimiento, el diálogo, no puede permitir callarse o no decir nada frente a situaciones de este tipo. Sí. Y por último, preguntarle también por temas más locales, su partido, la Democracia Cristiana. Hemos visto cómo se Pensé que me iba a preguntar del ministro de Hacienda. Bueno, primero preguntarle por lo que pasa al interior de su partido. Se han ido ya varios militantes, se han hecho una serie de análisis al respecto, cuál es el futuro que tiene la DC con todo lo que está pasando, con qué configuración final va a quedar este partido. ¿Cuál es la mirada que usted tiene? Es compleja sin duda, como hemos dicho tantas veces. Yo era partidario primero de ponernos de acuerdo al interior del partido en unos 8 o 10 temas donde le pudiéramos proponer al país lo que es nuestra visión de cómo se debe enfrentar el tema social, previsional, el tema de seguridad ciudadana, la descentralización, el tema migratorio, en fin, los grandes desafíos que tiene el Chile de hoy y del próximo tiempo. ¿Y por qué planteo esto? Lo hemos dicho reiteradamente. Porque nuestro grave problema ha sido un discurso difuso, donde frente a cada tema hemos tenido varias opiniones, entonces nadie sabe lo que piensa la democracia cristiana, ni lo que está planteando con claridad. Ese fue el fracaso más grande que tuvimos en las elecciones pasadas, en lo presidencial y en lo parlamentario. Nuestro discurso o no lo entendió nadie, o no fue capaz nuestra candidata y nuestros candidatos de interpretarlo o difundirlo, o lisa y llanamente estábamos fuera de foco. Entonces, colocar hoy día el tema de la elección interna como la gran solución cuando no tenemos estas definiciones, a mí me parece que es un error. Pero bueno, las cosas están dadas así y yo espero que al menos quien salga elegido, el equipo que salga elegido, se dedique en los próximos meses, como el acuerdo que tenemos, a tener una suerte de un mini congreso programático, de manera que la democracia cristiana pueda tener opiniones en estas materias en que yo le he dicho y además después cotejar esas opiniones con otros que estén de acuerdo para volver a tener una alternativa de gobierno al próximo gobierno, las próximas elecciones que vengan. Si no hacemos eso, vamos a estar en una situación de confusión creciente. ¿Cree que tienen algún futuro estos movimientos políticos que se están anunciando, por ejemplo, de parte de Soledad Alvear? ¿Por qué? Porque la confusión que hemos tenido durante este tiempo es de responsabilidad de todos. Guterres Martínez, mi gran amigo de toda la vida, fue el inventor del camino propio en la estrategia de la Junta Nacional del año pasado. Yo creo que él mismo se pensó en las consecuencias que esto iba a tener. Tenía su lógica en su argumentación, decir, mire, recuperemos la identidad y todo. Pero bueno, para recuperar identidad tú tienes que tener claridad conceptual de qué es lo que quiere, qué ofrece, qué es lo que piensa realmente. Y entonces cuando tenemos toda esta cantidad de gente que empieza a opinar, opinamos, me incluyo yo, de manera distinta, entonces el mensaje es totalmente difuso. ¿Qué claridad va a tener este tipo de movimiento desde fuera? No se sabe con quién, ni con quiénes. He leído por ahí que hay otros que se quieren como formar un referente social cristiano. ¿Con quiénes? Con actores de derecha. No veo a ninguno de esos camaradas que se fueron, ninguno. Partiendo por el propio Gutenberg y Soledad, en un acuerdo con la derecha. Menos en los tiempos en que estamos hoy, donde las diferencias siguen siendo muy marcadas. En materia social, en materia económica, en materia de temas de derechos humanos, en política exterior se ha empezado a expresar. O sea, hay diferencias muy grandes. Pero bueno, ahí estamos.
Veremos como el país pasa también. Finalmente. Senador, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde.